Muy buenos días a todos, feliz sábado. Es un gusto saludarles nuevamente. Y bueno, pues vamos a disponernos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana con esta reflexión que hemos titulado Provisto por, por Dios. Eh, hace algunos días, por ahí estaba escuchando un pedazo de entrevista que le hicieron por ahí al Papa. Y le hicieron una pregunta acerca de la muerte de Jesús. Le preguntaron por qué Dios había permitido que su hijo muriera, que sufriera de esa forma, que fuera crucificado. A lo cual el Papa respondió, no tengo idea. No, dice, no sé, si quisiera darles una respuesta, no lo sé. No tengo una respuesta. No sé por qué Dios permitió que su hijo muriera. Si nosotros vamos a las escrituras, a la palabra de Dios, nos daremos cuenta de que la respuesta a esa pregunta está a través de toda la Biblia, ¿no? Ahí plasmada, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Eh, y ojalá que nosotros tengamos claro, que sepamos bien por qué es que Jesús murió, por qué Dios permitió que eso sucediera. Creo que es algo que por lo que estamos aquí nosotros, ¿no? Y debemos de tenerlo claro. Ojalá que sepamos, ¿no? Que gracias a ese acto de Jesús, nosotros obtuvimos perdón de nuestros pecados y se nos aseguró la vida eterna. Eh, Así que bueno, eh, en nuestra cita que tenemos por ahí en Primera de Pedro 1, del 18 al 20, vamos a darle lectura. Lo acabamos de mencionar hace unos instantes, vamos a recordarlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20, dice, tiene algo que ver, ¿no? Con esto que acabamos de mencionar, con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué murió Jesús? Dice, sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres. ¿Qué conducta recibimos de nuestros padres? Pues la conducta que pecaminosa, la conducta contraria a la voluntad de Dios. Y dice aquí que nosotros fuimos rescatados de eso. No con cosas corruptibles, dice, como oro o plata. O sea, nadie pagó un rescate económico por nosotros, ¿no? Como a veces hemos escuchado. Dice, sí, ¿no? ¿Cómo fuimos rescatados? Dice aquí, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Dice, designado, esto es importante, dice, o sea, esto fue algo que se planeó, no fue algo espontáneo, dice, fue algo que se planeó desde antes de la creación del mundo. Dice, pero se manifestó, dice, en este último tiempo por amor de nosotros. O sea, fue algo que se planeó desde antes de la creación de nuestro mundo, pero fue algo que sucedió ya muchos siglos después, ¿no? Dice, por amor de nosotros. Aquí creo que nos da una respuesta, ¿no? A esta pregunta que estábamos mencionando ahorita. Y bueno, cuando nosotros, les digo, leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar respuestas, muchas respuestas a esta pregunta, ¿no? Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 22, nosotros encontramos una historia muy, ¿cómo podríamos decir? Emocionante, a lo mejor que nos deja con la boca abierta, ¿no? Muchos, una historia también muy conocida por la mayoría. Hemos hablado últimamente mucho de este personaje, ¿verdad? De Abraham. Nos dice por ahí en este capítulo que Dios le hizo una petición a Abraham. Eh, le encomendó, le dijo por ahí en el versículo 2, le dijo Dios, dice, toma ahora a tu hijo, dice, a tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Y bueno, nosotros hemos escuchado mucho, ¿no? Esta historia.
Eh, Abraham, para empezar, bueno, él no cuestiona a Dios, ¿sí? Y es algo que a nosotros nos parece súper extraño, ¿no? Y decimos, ¿cómo ni siquiera preguntó el por qué o se negó a eso? Bueno, hemos también estudiado que esta costumbre también era algo muy común en aquellos años, ¿sí? El hecho de sacrificar este, vidas, ¿no? Humanas, este, y el hecho de sacrificar a un hijo era lo máximo que una persona podía hacer por un Dios, ¿sí? Dios hace aquí uso de algo que Abraham, con lo que él estaba muy familiarizado, ¿no? Este, y bueno, Abraham dice que salió con su hijo, preparó por ahí las cosas que necesitaba y salieron al lugar donde Dios le había señalado. Y dice aquí que Dios lo envió a la tierra de Moria, dice, a un lugar un lugar montañoso, ¿sí? Dijo, te lo vas a ofrecer ahí en sacrificio en uno de los montes que yo te voy a decir. Y nosotros sabemos que Dios finalmente impidió que esto se llevara a cabo. ¿Sí? Fue una prueba, ¿no? Para Abraham. Y algo que menciona por ahí Abraham después de que todo esto sucede, este, bueno, desde antes, ¿no? Desde que Isaac empieza ahí a sentir algo extraño, ¿no? En la situación, pregunta por el sacrificio, ¿no? ¿Dónde está el cordero? Preguntó Isaac. Su padre le dijo Dios que Dios va a proveer, tú no te preocupes, Dios proveerá. Y dice que después de aquel acto, ¿no? Donde Dios lo detiene cuando él iba a quitarle la vida a su hijo, dice por ahí en el versículo, les digo, 14, dice, y Abraham llamó a ese lugar, el Señor proveerá. Por eso se dice, en el monte del Señor será provisto. Y saben que el nombre de este lugar, Moria, Dios lo envía a este lugar, ¿no? Dice, ve a la tierra de Moria. Eh, este lugar, que en hebreo se pronuncia Moria, eh, significa ordenado, elegido o provisto por el Señor o por Jehová, ¿sí? Y precisamente de aquí sacamos el título, ¿no? De esta reflexión, provisto por Dios, por el Señor, por Jehová. Eh, es interesante, vamos a ver aquí un detalle. Dios lo envió a un lugar específico. Le dijo, ve a ese lugar. O sea, no nada más le dijo, sacrifícame a tu hijo, sino que lo envió a un lugar especial, ¿sí? Y le dijo, y dentro de esta tierra de Moria, era una tierra, pues les digo, montañosa, con algunas colinas, y le dijo, y vas a ofrecerlo en el monte que yo te voy a decir. O sea, no dijo, ve y pues, haz eso y se acabó. O sea, Dios le dio instrucciones muy detalladas. Y les digo, este lugar, precisamente el nombre de esta zona, significa ordenado, elegido o provisto por el Señor. Es curioso, ¿no? El nombre de este lugar, ¿no? Por lo que sucedió ahí. Y, y nosotros sabemos que lo que estaba aquí prefigurando, ¿no? De toda esta historia, este acto, se refería al sacrificio de Jesús, que ya había sido prometido, dijimos, desde, al menos a la humanidad desde Adán y Eva, ¿sí? Desde que cometimos ese error, ¿no? Los seres humanos. Pero era un plan que, como nos dice Pedro ahí en el texto que leímos, fue algo que se había planeado desde antes de la creación, ¿sí? O sea, ya estaba ahí un plan de rescate para cada uno de nosotros. Eh, y es también interesante ver, vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas,
Eh, Segunda de Crónicas, capítulo 3. Vamos a ver aquí otro hecho interesante. Segunda de Crónicas, vamos a usar nuestra Biblia bastante, así que ténganlo por ahí a la mano, no la suelten. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1. Vamos a más o menos a ponerse en contexto aquí. Nos habla de la construcción del templo, ¿sí? Hasta esos momentos, acuérdense que la adoración a Dios se había realizado en tiendas, ¿se acuerdan? Desde los tiempos de Moisés. Y todos los utensilios del templo, de aquel santuario, pues llegó un momento en que andaban por ahí como que rodan, como decimos, ¿no? O sea, de un lado para otro, porque no había un lugar donde adorar a Dios, un lugar fijo. Y por ahí andaban las cosas, ¿no? De un lado para otro. Ustedes se pueden imaginar, ¿no? Hasta que David empieza a reflexionar, ¿no? Y dice, necesitamos que un lugar, dice, no es posible que yo viva en un palacio, dice, bien a gusto, bien padre, y el arca de Dios o las cosas del templo de Dios anden por ahí, ¿sí? De un lado para otro. Así que David empieza a planear la construcción de un templo, el cual él no pudo realizar. O sea, él se encargó de juntar los recursos, ¿sí? Los materiales, de hacer un plano, ¿sí? Pero a él no tuvo la oportunidad de realizar este trabajo, sino que esto le tocó a su hijo, ¿sí? A Salomón. Fue una tarea que Dios le encomendó a él, a Salomón. Y dice por ahí en el capítulo 3, versículo 1, dice, y Salomón empezó a edificar la casa en Jerusalén, este templo, ¿sí? ¿Dónde lo construyó? Dice, estaba en Jerusalén, lo construyó en el monte Moria, donde el Señor había aparecido a David, su padre. Por ahí David tuvo un encuentro con Dios en este lugar. Algo curioso también, ¿no? Como le sucedió a Abraham. Así que este fue el lugar que se escogió para la construcción del templo, el monte Moria, donde no nada más había tenido David un encuentro con Dios, sino que también Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Dice, esto fue en la era de Ornán, por ahí en ese terreno, dice el Jebuseo que David había provisto. Eh, es algo que podemos decir, ah, mira qué casualidad, ¿no? Pero no. Nosotros, como acabamos de ver, nos damos cuenta de que Dios había escogido, ¿sí? Que Dios había provisto un lugar especial para todo esto, ¿sí? Acuérdense que los nombres de los lugares, los nombres de las personas en la antigüedad tenían un significado muy especial, muy profundo, ¿sí? No era nada más porque, ay, se oye padre el nombre, ¿no? Como lo hacemos hoy, ¿no? O los nombres que están de moda. Eso tenía que ver mucho con, no sé, por ejemplo, ahí Abraham dice, le llamó a ese lugar, Dios proveerá, ¿sí? Por lo que había sucedido, o sea, tenía un significado especial. Este, entonces, en este lugar fue construido el templo de Salomón, que fue destruido un día, ustedes recuerdan, por los babilonios, ¿sí? Reconstruido en el mismo lugar y actualmente y curiosamente, ¿sí? Si ustedes visitaran este lugar, verían que hay un templo ahí también, en ese lugar, ¿sí? No es el templo de Salomón, ni el templo de los judíos. Actualmente hay una mezquita que se le llama la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, también le llaman así, un lugar que tiene mucho significado para las personas que viven por allá en aquellas tierras, para el cristianismo, para el judaísmo, para el islam también, porque dicen por ahí
o dice la tradición islámica, que desde ese lugar Mahoma ascendió al cielo. Hace poquito hablamos de Mahoma, ¿se acuerdan? Bueno, ellos dicen eso. Es un templo, a lo mejor ustedes lo han visto por ahí en alguna fotografía, en videos, que tiene por ahí una cúpula de oro. No sé si lo han visto. Un templo así muy bonito. Ahí está, precisamente en este lugar, en el monte Moria. Eh, entonces, bueno, después de la construcción de este templo, que duró ahí muchísimos años, un día fue destruido, ¿sí? Por los babilonios. Eh, por aquí nosotros nos damos cuenta, aquí vemos como un croquis, ¿no? De cómo está esta zona en Jerusalén. Vemos por aquí tres montes que son, podemos decir, los principales de esta región. Hay más por ahí, pero son un poquito más pequeños, a lo mejor de menor importancia, pero al menos estos tres son los principales. Entonces vemos que esta ciudad de Jerusalén está precisamente entre varios montes. Son siete, de hecho, ¿sí? Tenemos por aquí a su izquierda el monte Sión, ¿sí? En medio está el monte Moria, donde actualmente se encuentra esa mezquita que decimos, donde estaba el templo de Salomón. Y a la derecha tenemos el monte de los Olivos, también un lugar muy conocido, ¿verdad? Este, y curiosamente, ahí podemos decir que dentro de lo que es el monte Moria, ¿sí? En esa zona, se encuentra ahí otro monte un poquito más pequeño, ¿sí? Que nosotros le conocemos, lo hemos escuchado como el monte Calvario, ¿sí? ¿Dónde está este monte? El monte Moria. Eh, y bueno, nos vamos a buscar ahí en estas Biblias, en San Lucas, capítulo 23, versículo 33. Lucas 23, 33. ¿Qué pasó en este lugar? Nosotros sabemos ya de cajón, ¿no? ¿Qué sucedió en ese lugar que acabamos de mencionar? Que les digo que está ahí pegadito, ¿no? Está prácticamente forma parte del mismo monte, del monte Moria. Dice Lucas 23, 33, y cuando llegaron al lugar, dice, llamado de la calavera, que nosotros lo traducimos como o hay algunas traducciones que dicen que se llamaba Calvario o Gólgota, dicen otras versiones. Dice, ahí le crucificaron. ¿A quién? A Jesús, ¿sí? Dice, y a los malhechores, uno, dice, a su derecha y otro a la izquierda, aquellos otros criminales, ¿no? Que llevaban junto con Jesús, ¿sí? Aquí hay otro dato interesante y curioso, ¿no? Que Jesús fue crucificado precisamente en ese lugar, en este monte, ¿sí? Donde fue construido el templo, donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo también, y que nos dejó ahí una lección muy importante para nosotros, ¿sí? Hasta hoy, y ¿cómo podríamos decir? Eh, eh, una sombra, ¿no? De algo que iba a suceder un día, que era el sacrificio de Jesús, que como dijimos también fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Y todo esto ocurrió en el mismo lugar, en el lugar cuyo nombre significa, dijimos, elegido por Dios, ordenado por Dios, provisto por Dios. ¿Qué les parece? Es algo muy interesante, ¿sí o no? Y aquí hay algo también que vamos a mencionar por ahí para ver todo lo que hay detrás de todo este plan, ¿no? De salvación de parte de nuestro Dios. Vamos a hablar un poquito de este personaje, que usted dice, bueno, no lo he visto nunca en la Biblia, no es un personaje bíblico. Este señor de nombre Ron Wyatt, fue un arqueólogo, dice que un arqueólogo aficionado, o sea, no era un arqueólogo de profesión, él se dedicaba a otra cosa.
¿sí? Pero le interesaba mucho la cuestión de la arqueología, ¿sí? Él era adventista y dice aquí que él se dedicó a la arqueología desde el año 1977 hasta el año 1999, que fue cuando murió. O sea, fueron eh, cerca o más de 20 años que se dedicó a esto, ¿sí? Y él estuvo trabajando, bueno, él se interesaba mucho por la cuestión bíblica, obviamente, ¿no? Y él estuvo trabajando precisamente en aquellas regiones del Medio Oriente. Y dice aquí sus investigaciones abarcaron una gran variedad de lugares, ¿sí? Y artefactos, dice, descritos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. O sea, él descubrió muchas cosas muy interesantes que a nosotros nos dan, ¿cómo podemos decir? O nos confirman las historias bíblicas. Y él estuvo por ahí trabajando por ejemplo, en el Monte Ararat, donde está el arca de Noé, ¿sí? Donde estaba pues la ciudad de Sodoma y de Gomorra, donde está el monte Sinaí también, el original donde Dios entregó su ley a Moisés. Él investigó lo del cruce del Mar Rojo, bueno, un montón de detalles muy interesantes que a veces desconocemos nosotros. La Peña de Oreb dice ahí, la Torre de Babel, etcétera, entre muchos otros trabajos, investigaciones que hizo, que les digo, a veces son pues desconocidas, ¿no? No se habla mucho de esto, lamentablemente, porque bueno, en nuestro mundo hay muchos intereses, ¿no? De por medio en esta área, ¿sí? De lo que es la ciencia y la arqueología, donde hay cosas que a veces no convienen decir, ¿no? Podríamos decir, al mundo, o sea, que no salgan a la luz. Porque a veces usted puede decir, bueno, ¿y por qué no se habla de eso? ¿Por qué no lo veo en las noticias? ¿Por qué no son lugares, por ejemplo, estos lugares muy turísticos donde yo pueda ir a visitarlos, etcétera? De hecho, muchos de estos lugares están protegidos por Fuerzas Armadas, lo cual también dicen, ¿y eso por qué? ¿No? Bueno, y bueno, este señor aparte fue muy, ¿cómo podríamos decir? Atacado, ¿sí? Por la ciencia, atacado incluso hasta por la misma iglesia, ¿sí? Lo cual también nos deja pensando, ¿no? Porque también en nuestro mundo, ¿sí? En estas áreas, ¿sí? Cuando alguien dice la verdad, obviamente empiezan a desacreditarlo, ¿sí? Porque les digo, hay muchos intereses de por medio, hay mucha, por ejemplo, cuando hay algo que está como echando por tierra todo lo que la ciencia dice, que así fue, pues obviamente no conviene, ¿sí? Entonces se empieza a desacreditar a estas personas, se empieza a atacarlas, a tacharlos de divulgar desinformación, etcétera. Entonces, bueno, él de todos modos no se detuvo ante todo esto y él siguió con sus trabajos, con sus investigaciones. Eh, entre sus trabajos que él hizo, dice aquí, que por ejemplo, ahí en esta zona de Jerusalén, se hicieron excavaciones, él hizo con su equipo, dice aquí, en la llanura recta, dice, en la base de una cara de un acantilado, ¿sí? Que dice, conocemos como el Gólgota, como el Monte Calvario, que ustedes ven aquí Correcto. en su pantalla. Eh, eh, y vemos por aquí precisamente en una de esos acantilados que tiene esta montaña, vemos por ahí la figura de una calavera. No sé si ustedes lo pueden ver aquí, este, a su derecha, ¿sí? Por aquí más o menos, no sé si alcanzan a ver. Se ve, parece que es ahí una calavera, ¿no? Este, bueno, en esta montaña se hicieron excavaciones, ¿sí? Precisamente por lo que significa este lugar.
donde dice por ahí que en sus excavaciones encontraron pieles de animales, ahí abajo, ¿sí? Y estas pieles de animales estaban cubriendo objetos. Y dice por aquí que vieron que había cosas brillantes abajo. Y que había abajo, bueno, descubrieron que había utensilios del templo, ¿sí? Una mesa, que sabemos que había una mesa en el santuario donde se colocaban los panes, ¿se acuerdan? Por ahí es desde los tiempos del santuario, de los tiempos del templo de Salomón. Eh, también encontraron por ahí, dice, un candelabro, así como el que describe la Biblia, una espada gigante que ellos decían que probablemente podía ser la espada de Goliat. ¿Se acuerdan que por ahí la tenía David? Un efod encontraron, este, dice que utilizaban los sacerdotes. Encontraron un altar de incienso, ¿sí? Junto a muchas cosas por ahí, y por ahí vieron también el arca de la alianza. Todo esto decían que estaba cubierto con pieles de animales. Este, todos estos artefactos, pues, ahí está, todavía. Usted dice, ¿por qué no lo sacaron? Bueno, la historia de este personaje es muy interesante. Esto es lo que él relata. Eh, Él no hizo por sacar nada, poco, ¿sí? No sacar nada de ahí. Eh, Aunque usted dice, "Ay, pues si hubiera yo estado ahí, lo hubiera sacado", ¿no? Bueno, él no sacó nada de ahí. Aparte, cuando se empezó a conocer lo que estamos aquí nosotros leyendo, obviamente el ejército empezó a poner ya más trabas ahí, ¿no? Para entrar a esos lugares, empezaron a vigilar ahí, ya se hizo más complicado, ¿no? Todo eso. Este, pero hay algo interesante que vamos a descubrir aquí. Miren, nos dice por ahí en el libro de Jeremías, en capítulo 52, del 17 al 20, si ustedes quieren buscarlo ahí en sus Biblias. Aquí lo vamos a poner en la pantalla también. Jeremías 52, del 17 al 20. Nos dice que cuando llegaron los babilonios que invadieron Jerusalén, dice aquí, los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová. O sea, destruyeron el templo, ¿se acuerdan lo que dijimos ahorita? Dice las basas, el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce ¿a dónde? A Babilonia. ¿Sí? Y se llevaron también, dice, los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, cucharas, todos los utensilios de bronce con que se ministraba. Y ustedes se acuerdan que hasta incluso en una ocasión utilizaron algunas de estas cosas en una pachanga ahí del rey Beltasar, ¿se acuerdan? Dice aquí los incensarios, los tazones, las copas, las ollas, candeleros, escudillas, tazas, lo de oro por oro, lo de plata por plata. Se lo llevó el capitán de la guardia. O sea, saquearon todo, o sea, destruyeron el templo, pero se llevaron las cosas de valor, ¿sí? Dice, las dos columnas, un mar y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová, el peso del bronce de todo esto era incalculable. ¿Sí? Hicieron por ahí un saqueo, ¿no? Los babilonios. Esto nos lo relata ahí Jeremías. Y en el libro Profetas y Reyes, en el capítulo 37, dice también aquí algo interesante. Dice, entre los justos que estaban todavía en Jerusalén, y para quienes había sido aclarado el propósito divino, es decir, personas que eran estudiosas de la palabra de Dios y que sabían muy bien, dice aquí, los propósitos de Dios, y Dios les había aclarado su mente, dice, se contaba con algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales, ¿qué dice aquí?
el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del decálogo, y así lo hicieron. Cuando ellos vieron que se estaban llevando todo, hubo ahí por ahí algunas personas pues valientes porque pues se iban a enfrentar a ellos a lo mejor, ¿sí? Que decidieron, dice, esconder, o, sí, pues, esconder de los babilonios el arca, principalmente, entre muchas otras cosas, ¿no? Y se sabe, por ejemplo, que uno de los personajes que ayudaron a esto fue Jeremías, ¿sí? Por ahí, en los relatos históricos del pueblo de Israel, por ejemplo, en el libro de Macabeos, eh, mencionan por ahí a Jeremías entre las personas que escondieron todos estos utensilios. Y dice aquí, con lamentos y pesadumbre escondieron el arca en una cueva, donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados. Es decir, ellos nunca volvieron a verla. Por ejemplo, ya en los tiempos de Jesús, en el templo no estaba el arca. ¿Sí? Había, ¿cómo pueden decir? Estaban todos los demás utensilios que los habían reemplazado, pero el arca no estaba. ¿Sí? Y dice que Dios lo permitió esto por causa de sus pecados. Dice, para no serles ya de vuelta. Nunca más la volvieron a ver. Y dice aquí, esa arca sagrada está todavía escondida. No ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. Ahí está. ¿Sí? Y ha habido un montón de investigaciones, ¿no? Al respecto. Y dicen, está aquí, está allá, y bueno, un montón de lugares, ¿no? Que a veces dicen, no, hasta algo medio fuera de lugares que están fuera de la realidad, ¿no? Este, Sin embargo, este personaje, Ron Wyatt, él afirmaba que estaba en ese lugar, ¿sí? Que ahí estaban, no nada más el arca, sino que estaban muchos utensilios del templo debajo de esta montaña. Y esto pues empezó a causar un montón de polémica, ¿no? En su momento. En el libro de Levítico, capítulo 16, en los versículos 15 y 16, dice lo siguiente. Esto hablando acerca de las instrucciones que Dios les dio al pueblo y especialmente a los levitas, acerca de cómo deberían de realizar pues los sacrificios, ¿no? Las ofrendas. Dice, después degollará el macho cabrío, dice, en expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre, dice, detrás del velo adentro, es decir, al lugar santísimo. ¿Sí? Tenía que llevar esa sangre de ese sacrificio al lugar santísimo, ¿sí? Cruzando el velo, dice aquí. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. ¿Qué se hacía con la sangre de un becerro? Dice aquí. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Y qué es eso del propiciatorio? Bueno, era la tapa del arca, ¿sí? Y dice que ellos salpicaban de sangre la tapa del arca, ¿sí? Dice el versículo 16, y así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y de la misma manera hará también al tabernáculo de la reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Esto era algo simbólico, ¿sí? Algo que prefiguraba algo, ¿no? Que iba a suceder un día. Y sabemos que se refería al sacrificio de Jesús, ¿verdad? Esta ceremonia la realizaban ellos, ¿sí? Con los sacrificios. Esparcían la sangre en el propiciatorio, en la tapa del arca. Y luego, dice aquí en Hebreos, capítulo 9, del 13 al 15, que precisamente aquí nos aclara qué
qué simbolizaba todo eso, porque cuando nosotros leemos esas prácticas o esas ceremonias, cuando vemos ahí cómo se describen, pues se nos hacen a nosotros muy extrañas, ¿no? Y decimos, ¿esto qué? ¿Para qué? ¿O qué? ¿Para qué servía eso? Dice, por ahí Pablo nos dice en Hebreos 9, del 13 al 15, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, es decir, esto simbolizaba algo, ¿sí? La sangre de los animales. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Aquí está la respuesta. Dice, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice, esa sangre que iba a hacer, dice, nos iba a limpiar, dice, nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a quién? A Dios. Así que, dice, por eso es mediador, es nuestro intercesor. Dice, de un nuevo pacto para que interviniendo, dice, muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí está la razón también por la que Jesús murió, la que no supo decir este personaje, ¿no? Que decimos ahorita. No supo, ¿sí? Aquí Pablo nos dice que tuvo que morir, dice aquí, tuvo que intervenir la muerte del Hijo de Dios este, para que nuestras transgresiones fuesen borradas, limpiadas, ¿sí? Y que nosotros tuviéramos acceso a la vida eterna. Esto era lo que simbolizaba todas esas ceremonias que se realizaban en el santuario, ¿sí? Y hay algo bien interesante que menciona el señor Ron Wyatt, este, que ahorita vamos a mencionar. Dice, por ejemplo, en Mateo, capítulo 27, del 50 al 51, hablando de la muerte de Jesús, dice que cuando Jesús, dice, clamó a gran voz, dice, entregó el Espíritu, es decir, cuando murió, ¿qué sucedió? También hemos escuchado, ¿no? Dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra, ¿qué dice? Tembló, y las rocas se partieron, o sea, se abrió la tierra prácticamente. O sea, fue algo impresionante, ¿no? A veces no nos imaginamos, ¿no? Lo que sucedió cuando Jesús murió. Este, no fue una muerte común, podríamos decir, o no pasó como normalmente pasaba con la gente que crucificaba, ¿no? O sea, fue algo extraordinario que impresionó por ahí la mente de muchas personas, entre ellos, por ejemplo, a aquel centurión romano, a muchos sacerdotes también, que se dieron cuenta de que Jesús no era de cualquier persona, ¿sí? Entonces, aquí hay algo que les digo muy interesante, la cuestión de que hubo que un terremoto, se abrió la tierra. También nos dice por aquí en San Juan, capítulo 19, 34, que uno de los soldados, cuando decidieron ya bajar a estos prisioneros, ¿no? De la cruz, ellos acostumbraban ya ponerle fin a esa tortura, rompiéndoles las piernas, ¿se acuerdan? Para que se asfixiaran. Alguien se percató de que Jesús parecía que ya había muerto para ese momento, lo cual era extraño porque la gente ahí duraba días, ¿no? Y se le dio la orden por ahí a un soldado de que se asegurara de que realmente estaba muerto, ¿no? Y dice que uno de ellos, dice, le abrió el costado con una lanza, ¿sí? Y al instante, dice, salió sangre y agua. O sea, derramó ahí sangre y agua, ¿sí? Y ustedes imaginen la cantidad de sangre que debe haber salido, ¿no? También. O sea, ser atravesado con con una lanza, pues, no es como si se pica con un alfiler usted, ¿sí? Eh, y lo que menciona el señor Wyatt es lo siguiente. Dice que en esa cueva donde encontraron todos esos utensilios, dice que Ron, que estaba ahí también en ese momento, dice que notó una sustancia en la grieta, o sea, había una grieta por ahí en la cueva, ¿sí? Que daba hasta, hasta la superficie, ¿sí?
dice que ellos se dieron cuenta de que eso había sido provocado por un terremoto, ¿sí? Y esa grieta llegaba hasta el techo de la cueva, ¿sí? Y se dieron cuenta de que había por ahí algo que estaba por ahí como una sustancia, dice aquí, ¿no? A lo largo de esa grieta, y que estaba también esa sustancia sobre el arca, ¿sí? Que venía desde el techo, ¿no? Y se dieron cuenta, ¿no? Que la tapa del arca estaba manchada con esa sustancia, la cual, la describen ellos como una sustancia negra y seca, obviamente, dice. Ellos llevaron a analizar esta sustancia y se dieron cuenta de que era sangre, ¿sí? Como lo que se acostumbraba a hacer ahí en el propiciatorio del arca, o sea, salpicarla de qué? De sangre. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 85:10. Aquí hay algo también bien interesante. Salmo 85, versículo 10. Aquí nos habla un poquito acerca de la muerte de Jesús, de lo que significó para nosotros. Miren lo que nos dice. Salmo 85, 10. Dice lo siguiente. 85:10 dice, el amor y la fidelidad o la misericordia, dice aquí, o la justicia también, o la justicia y la paz, dice en otras versiones, en ese momento se encontraron, ¿sí? Dice, la justicia y la paz se besaron. Aquí está hablando de precisamente ese plan de salvación, donde parece ser que estas cosas no se mezclan, ¿no? La justicia y la paz, ¿sí? Porque la justicia, decimos, pues, tiene que ver con castigos, ¿sí o no? Bueno, en la muerte de Jesús dice la justicia y la paz se encontraron, se besaron, dice. Algo interesante, ¿no? Respecto a lo que estamos aquí viendo. Eh, donde precisamente Jesús vino a poner paz, ¿sí? ¿Entre quién? Entre Dios y el hombre, a través de su muerte. Eh, ¿Y qué pasó con esa sangre que encontraron? O sea, se dieron cuenta de que era sangre, todo eso que estaba por ahí, ¿sí? Esa sustancia que venía, dijimos, desde el techo de la cueva. Dice que se dieron cuenta que a través de los estudios que hicieron por ahí, que esa sangre, en lugar de tener 46 cromosomas, como normalmente tiene nuestra sangre, ¿sí? De los cuales obtenemos la mitad de nuestros padres, los cromosomas, o sea, una mitad de nuestro papá, otra mitad de nuestra mamá, ¿sí? Aquí había algo muy, desconcertante, ¿sí? Esta sustancia tenía nada más 22 cromosomas autosomas, ¿sí? Y un cromosoma X y uno Y, que son lo que se le conoce como cromosomas sexuales, ¿sí? Uno proviene de la mujer, otro del hombre, pero faltaban los cromosomas aparentemente del papá, ¿sí? Que nosotros, cuando leemos también la historia bíblica, sabemos que el nacimiento de Jesús o su concepción no se dio de manera natural, como sucede con todos nosotros, ¿sí? Fue un milagro de Dios, ¿sí? Y bueno, esto se dieron cuenta, ¿no? De esto se dieron cuenta estos investigadores, cosa que tampoco, de la cual se habla mucho, ¿sí? O nada, podríamos decir, por cuestiones que ya ahorita mencionamos, ¿no? Entonces, eh, usted puede decir, es que así suena medio fantasioso todo esto. Pues así suenan muchas cosas, ¿no? De la palabra de Dios, y no por eso dejan de ser ciertas, ¿no? Este personaje, podemos decir, no, pues es que era un timador, ¿no? También, usted puede decir, y se dice, ¿no?
pero él arriesgó mucho de su carrera, de su prestigio por esto, y no cualquiera lo hace, sabiendas de lo que puede significar, ¿no? Todo esto aparte, por ejemplo, yo tuve el privilegio de escuchar todos estos datos de sus investigaciones de primera mano, o sea, de alguien que le conocía a él, ¿sí? Entonces, a lo mejor nos puede sonar algo irreal, ¿no? Fantasioso, y decimos, ay, ¿cómo es posible esto? Bueno, digo, muchas cosas de la Biblia así suenan, ¿no? Pero también creo que muchas cosas nosotros las creemos porque sabemos que pues, Dios hace así las cosas, ¿no? O sea, no tienen que ver mucho con nuestra lógica, ¿sí? Y nosotros las aceptamos por fe, ¿verdad? Eh, en cuanto aquí podemos mencionar algo también interesante en cuanto al arca del pacto, ¿sí? Nos dice por aquí la señora Elena White en estos manuscritos, dice, Dios escribió con su propio dedo los mandamientos en las tablas de piedra, ¿sí? Esas tablas de piedra, dicen, no fueron dejadas al cuidado de los hombres. Y ahorita ya lo vimos, ¿no? O sea, ni Dios permitió que cayeran en manos de este pueblo pagano, de los babilonios. Fueron, dice aquí, puestas, dice, en el arca esas tablas. Y en el gran día, dice aquí, cuando cada caso esté resuelto, cuando termine el juicio investigador, ¿qué va a pasar? Dice, esas tablas escritas con los 10 mandamientos se mostrarán al mundo para que nosotros podamos ver y entender, dice aquí, dice, su testimonio contra el mundo que será incuestionable. Nosotros sabemos que actualmente esta ley está haciendo que pisoteará, ¿no? La ley de Dios. Y bueno, Dios nos va a juzgar. Y cuando ese juicio termine, eh, cuando ese juicio termine, dice aquí que Dios va a permitir que estas tablas salgan a la vista de todo el mundo, para que nos demos cuenta de que, de lo que hemos hecho, ¿sí? De nuestros actos. Dice, el precioso registro de la ley fue colocado en el arca del testamento y todavía está ahí. Ahí están los 10 mandamientos. Si nos preguntamos, ay, ¿dónde habrán quedado? Pues ahí están, en esa cueva que mencionamos ahorita, ¿sí? Ocultos, dice, y a salvo de la familia humana. Pero en el tiempo señalado por Dios, Él sacará esas tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un día de reposo falsificado. ¿Sí? Entonces todavía esto estamos a punto de verlo, ¿no? Sigue diciendo por aquí en esta carta del año 1902, cuando se abra el templo de Dios en el cielo, dice, ¿qué ocasión de triunfo será para los fieles y leales? En el templo, dice aquí algo todavía interesante, o sea, en el templo. ¿Cuál templo dice aquí? El templo de Dios en el cielo, dice. Es algo que a lo mejor no podemos imaginar, pero dice, en el templo de Dios se verá el arca del pacto, la que está en el cielo, porque hay otra, una original, ¿sí? En la cual dice fueron puestas las 2 tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Y esas tablas serán sacadas de su escondedero, ¿sí? Como mencionamos ahorita también, las que están aquí en la tierra, dice, y serán y en ella dice, se verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de Dios. ¿Qué les parece? Usted va a tener a lo mejor el privilegio de ver eso. Esas tablas de piedra que ahora, dice, están en el arca del pacto, serán un testimonio, repite aquí, convincente de la verdad, porque ahorita ya no sabemos ni qué es verdad, ¿no? Los seres humanos. Acá nos dicen una cosa, acá otra, y que esto ya no, y que no sé qué, y que ahora esto es la moda, y que esto es la verdad. Bueno, Dios va a dejar todo muy en claro, ¿no?
Y dice aquí, va a dejar también en claro la vigencia de su ley. Y ahí está, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el momento dice quien que Dios lo decida, porque Dios ya ha determinado también un momento especial para que esto suceda, ¿verdad? Eh, y bueno, vamos a ver lo que nos dice, ya vamos a ir terminando, Zacarías, ¿sí? El profeta Zacarías, en el capítulo 14, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. Esto ya está hablando de un tiempo futuro, ¿sí? En el futuro, cuando Dios ponga fin a, al pecado, ¿sí? En ocasión de su tercera venida aquí al mundo, ¿no? Después del milenio. Dice aquí, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. ¿Con cuáles naciones? Bueno, Satanás, acuérdense que va a intentar que hacer un último esfuerzo, ¿no? En contra de Dios, ¿sí? Y va a reunir aquí, a todas las naciones para pelear contra Dios. Dice, Jehová saldrá y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. ¿Y qué va a pasar? Dice aquí, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Dónde está este monte de los olivos? Precisamente en el mismo lugar que hemos mencionado, ¿no? Dice, en el monte de los olivos que está frente de Jerusalén y al oriente. ¿Sí? Ahorita vimos un croquis, ¿no? De este lugar. Que es la misma zona, ¿no? O sea, pero a lo mejor cada colinita tiene ahí su nombre. Uno de ellos es el Monte de los Olivos, el Monte Moria, el Monte Sión, dijimos al menos los más importantes. ¿Qué va a pasar en este lugar? Dice Jesús va a bajar ahí a plantarle guerra, ¿no? Al enemigo, dice, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Dice, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. A lo mejor no imaginamos, ¿no? Esto, pero ¿qué va a pasar ahí? Bueno, si nosotros leemos ahí en Apocalipsis, en el capítulo 21 nos dice que Dios va a establecer ahí su ciudad, la que conocemos como la Nueva Jerusalén, precisamente en ese mismo lugar donde está Jerusalén ahorita. ¿Qué les parece? Un lugar que Dios había, que dijimos ahorita, ordenado, escogido, provisto, ¿sí? Para que todo esto que hemos estudiado sucediera ahí, ¿sí? Lo que pasó con Abraham, cuando construyeron ahí un templo, fueron varios templos al último, ¿no? Donde murió Jesús, donde se cumplió esa promesa, ¿no? De un Salvador, y en ese mismo lugar, en ese mismo sitio, Dios establecerá su capital, ¿sí? Por la eternidad, en este mundo, ¿sí? ¿Qué les parece? Y ahí estará su morada con los hombres, como dice en Apocalipsis. No sé qué les parece todo esto. Yo creo que es algo, puede ser a lo mejor les digo medio novedoso para algunos, ¿no? Pero es algo muy interesante, es algo hasta emocionante también, como desde antes de la creación del mundo Dios había puesto sus ojos en este lugar, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, ahí sí no lo sabemos, ¿sí? Pero es un lugar especial para él y que a través de toda la historia han sucedido cosas ahí muy interesantes, ¿no? Que nos llenan de esperanza, ¿sí? Que nos llenan eh, de, de convicción también en cuanto a las cosas que creemos y ojalá que nosotros podamos participar de ese nuevo reino también, ¿verdad? Que Dios ha prometido, que hagamos, eh, que valoremos pues el sacrificio de Jesús, que tengamos bien claro por qué lo hizo, que muchas personas no saben, ¿no? Porque este, y que tratemos pues de corresponderle a Él, ¿no? Ese amor, ese sacrificio que Él hizo, ¿sí? Por cada uno de nosotros y que, como les digo, también tengamos esa seguridad de una vida eterna a su lado, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que pasen un feliz sábado.